El tema número 11 se llama ¿Qué dice la Biblia del origen del ser humano? Quiero comentarles, hermanos, a manera de introducción, que es mi parecer, y yo creo que es el de muchas personas, el hecho de que el origen del ser humano es algo que ha llamado la atención a través de todas las generaciones, a través de todo el tiempo. El ser humano tiene una gran necesidad de conocer el origen de las cosas, y a través de esa necesidad o a través de ese deseo ha planteado una serie de teorías, una serie de ideas, se ha establecido a sí mismo en una serie de principios que le hacen creer cuál es el origen o de dónde ha venido. La semana pasada predicaba yo acerca de Hechos capítulo 17 y les comentaba, hermanos, que el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Atenas y que tuvo la oportunidad de disputar con algunas personas que vivían allí, específicamente en un lugar que se conocía como Areópago. Había una serie de filósofos, una serie de pensadores griegos con los cuales él tuvo que confrontar una serie de ideas y una serie de pensamientos en cuanto al origen, en este caso del universo, del cosmos, de todas las cosas creadas, porque el apóstol Pablo quería dejar muy en claro en la mente o en el corazón de cada uno de los habitantes de ese lugar quién era el Dios del cual él está predicando. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando esa porción, pero lo vamos a hacer con el propósito de darnos cuenta que Pablo, una vez que deja establecido cuál es el origen del universo y dice que el cosmos es hecho por Dios, él va a avanzar un poquito más adelante y nos va a hablar precisamente acerca del origen del hombre. Sin embargo, al igual que lo hicimos la semana pasada, me gustaría que el día de hoy también consideráramos qué es lo que el ser humano, qué es lo que el hombre en aquel tiempo decía acerca del origen del universo, qué es lo que dice a través de las generaciones, a través de los siglos que han pasado, y qué es lo que incluso sigue diciendo el día de hoy. Incluso en la segunda parte voy a valerme un poquito de una investigación científica para ver qué es lo que la Biblia dice, y vamos a poder ver cómo lo que la palabra de Dios enseña no es algo que está ni siquiera un poquito perdido, sino que está bien sustentado ya incluso desde el apóstol Pablo en el pasaje que vamos a estudiar un poquito más adelante. Quédense ahí en Hechos, lo vamos a leer en un momento. Primero que nada quiero que veamos qué es lo que el hombre dice. Insisto, una de las cosas que más han inquietado a la humanidad a través de los tiempos es saber con certeza de dónde venimos. Hay algunas teorías, hermanos, que me gustaría que nosotros recordáramos o que conociéramos, aquellos que quizás nunca las hemos escuchado. Los sumerios, una cultura antigua, reconocida en la historia precisamente como una de las más importantes a través de las generaciones. Ellos tenían su propia teoría respecto al origen del hombre. Si alguno de los jóvenes que están aquí o adolescentes han tenido la oportunidad de estar de recordar sus materias de historia, por ejemplo, recordarán que los sumerios decían, bueno, ellos habitaban Mesopotamia, ellos decían que el dios Namu creó al hombre con arcilla de Apsu para ser siervo de los dioses, para que les hicieran templos, para que les confeccionaran vestidos, para que les hicieran comida. Hay otras narraciones que cuentan que el hombre simple y sencillamente brotó de la tierra, igual que las plantas. Ahora, la cultura de los sumerios en Mesopotamia, hermanos, es una de las primeras culturas en la historia humana. Es así que esas primeras culturas humanas, ¿verdad?, empezaron a crear sus propios mitos, sus propias historias acerca de la humanidad, y empezaron a propagarlas así a través de generaciones, y fue lo que en su momento muchos de sus hombres respetables creyeron y comunicaron a sus generaciones, tanto que, insisto, si abrimos un libro de historia de primaria, de secundaria, de preparatoria, son narraciones que todavía están allí porque en su momento dado fueron muy respetadas, muy respetables. Dos, hablemos de los griegos. Los griegos tenían varios mitos, quiero mencionar dos únicamente. Uno, el mito de Pelasgo, que medio comentaba yo la semana pasada. Se dice que Pelasgo fue el primer ser humano que brotó de la tierra. ¿Se acuerdan que una deidad le golpea a otra con mucha fuerza, le tira los dientes y de esos dientes surgen los seres humanos? Uno de ellos, o el primero, se llamó Pelasgo, y se dice que a él siguieron otros y que este hombre los enseñó a construir cabañas, a alimentarse de bellotas y a coserse túnicas de piel de cerdo.
Otra teoría griega habla acerca del mito de las 5 edades, edades de oro, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que dice. El mito de las 5 edades o razas del hombre indica que como un fruto más, los primeros hombres nacieron espontáneamente de la tierra como súbditos de una deidad llamada Crón. Estos primeros hombres fueron la denominada raza de oro. Vivían sin preocupación, no envejecían. La muerte no era más que un sueño. Simple y sencillamente llegó un momento en la historia, no se sabe cuándo, que ellos desaparecieron. Pero cuando ellos desaparecieron, vino otra raza, la raza de plata. Ellos comían pan, ellos fueron creados por acción divina, ellos estaban sometidos a sus madres y eran muy pendencieros. Por eso es que Zeus los destruyó, los terminó a todos, y entonces después vino otra raza humana, la raza de bronce. Se dice que ellos nacieron como frutos de los fresnos, que comían carne además de pan, y eran guerreros y muy insolentes, y que llegó una peste y terminó con toda esta raza humana. Se tuvo que crear otra, tuvo que nacer otra. La cuarta raza también era de bronce, aunque era más noble, era más generosa. Habían sido engendrados por dioses en mujeres mortales, lucharon por Tebas y son héroes que hoy habitan los campos elíseos. Después vino otra raza, la raza de hierro, es la raza actual. Ellos son descendientes indignos de la cuarta, son degenerados, son crueles, son maliciosos, son lujuriosos, son malos, son malos hijos y son traicioneros. Según el mito griego, es la raza actual que está habitando el mundo. Hay otra teoría, está la teoría del mito de Titán Prometeo. Se dice o cuenta que cuando ya estaba todo creado, faltaba la criatura más importante que pudiera albergar dignamente el espíritu, y fue que vino a existir el hombre. Prometeo bajó a la tierra y tomando arcilla modeló una criatura a imagen de los dioses, y para animar esa arcilla, dice esta teoría o este mito, modelada, pidió a todos los animales cualidades buenas y malas y las encerró en el pecho de esa figura. Vino la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que era amiga de Prometeo. Ella quedó admirada de esa figura de arcilla, y ella le infundió aliento, le infundió de su hálito divino. Está también otro mito, el mito de Deucalión, que era hijo de Prometeo, de su mujer llamada Pirra. Esta cuenta, ¿verdad?, cómo estos se salvaron del diluvio provocado por la ira del dios Zeus, cuando construyó una balsa en un monte. Y se dice que estas dos figuras, Deucalión y Pirra, se salvaron de un diluvio a través de una pequeña barca, bajaron a la tierra y vieron que no quedaba ninguna especie. Ante un templo a Temis, suplicaron la regeneración de la raza exterminada, y se dice que la diosa Temis respondió: arrojen detrás de ustedes los huesos de su madre. Bueno, no se espanten, no se refería a su mamá, ¿verdad?, su mamá biológica. Ellos entendieron que se refería a la gran madre tierra, de tal manera que entonces ellos tomaron piedras de la tierra y empezaron a arrojarlas, y se empezaron a convertir en humanos. Las piedras que arrojaba Deucalión tenían forma humana masculina, y las piedras que arrojaba Pirra tenían forma femenina, ¿verdad? Y así surgió el ser humano de la piedra, ¿verdad? Por eso el hombre es tosco y es duro, al igual que su origen, ¿verdad? El origen que tiene, o el origen del cual procede. Hay una teoría también muy interesante, la creación del hombre en la religión escandinava, que es la región de Noruega, de Suecia de Suecia y de Dinamarca. Ellos tienen dos versiones o dos mitos sobre el origen del primer hombre. En uno de los mitos dicen que el primer hombre se llamó Ask, así como esta red social, ¿verdad?, que se llama Ask, más que con una R al final, o Fresno, y que el primer hombre se llamó Ask y la primera mujer se llamó Embla, que ellos nacieron de los troncos de los árboles, a los cuales los dioses Odín, Vili y Ve les dieron vida. Y después está la teoría de la evolución, que es la teoría más conocida. Ellos sostienen que el hombre, ¿verdad?, es un animal, en este caso un mono, que evolucionó, que perfeccionó su cerebro, que se separó de su especie, que alcanzó un gran desarrollo cerebral que le ha permitido colocarse en un lugar muy importante dentro de la evolución humana, y que por eso es que en un momento dado llegó a convertirse en hombre. Y como digo siempre, cualquier parecido con alguno que esté a su lado enfrente
es mera casualidad, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver o qué es lo que podemos percibir, hermanos, de estas teorías? ¿Qué podemos considerar de ellas o qué las caracteriza? Bueno, primero que nada podemos darnos cuenta que ninguna de esta teoría le da al ser humano una importancia real. El ser humano es parte de cualquier cosa, surge al igual que cualquier cosa, que lo demás simplemente brota de alguna parte, evoluciona de alguna figura animal o de algún animal y no tiene en realidad ninguna importancia, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna relación en realidad, en este caso, con Dios. Bueno, sí es cierto que el hombre, hermano, simplemente es producto de la pura casualidad. Entonces, podríamos decir que en el hombre no tendría que existir ninguna norma moral, no hay ninguna norma moral que seguir, no hay ningún principio, no hay ningún final, no hay ningún deseo por la eternidad. El ser humano es la autoridad máxima de sí mismo, nadie tiene el derecho de decirle qué tiene que hacer, qué debe de hacer, o qué es bueno o qué es malo, si ustedes están de acuerdo conmigo. Simple y sencillamente podríamos decir entonces que el ser humano es un animal inteligente, pero no es más que eso, ni tampoco es menos que eso. Bueno, la consecuencia más trágica de esta forma de pensar es que en realidad la vida humana entonces no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. La vida termina en el sepulcro y bueno, simplemente allí termina todo, ¿verdad? Y no hay una razón que mueva al ser humano. Pero entonces, hermanos, yo quiero plantear una pregunta. Si alguna de estas teorías, o todas ellas, o de todas ellas se puede extraer una realidad que explique la existencia humana, en la que, como acabo de decir, no hay ninguna norma moral, no hay ningún principio, no hay un Dios realmente que pueda exigirnos una norma moral, la pregunta entonces es ¿por qué en todos los seres humanos, en nuestro interior, hay un profundo deseo natural por lo eterno? Es decir, ¿por qué todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, ya sea la adolescencia, ya sea la juventud o la edad adulta o la vejez, hay una necesidad por lo eterno, hay un temor a la muerte? Si más allá no hay nada, pues entonces no debiera de haber una carga en el corazón, no debiera de haber un anhelo en el pensamiento. Incluso el día de hoy, hermanos, en el mundo hay gente que no teme a Dios, que es atea, incluso que dice no creer en la existencia de Dios, y sin embargo cuando están frente a la muerte tienen un temor allí en su corazón, hay una duda respecto a qué va a pasar, ¿verdad? A que no se quiere enfrentar ese final de la vida. ¿Por qué no querer enfrentar el final de la vida si simplemente es un proceso más, es un proceso menos, que no tiene ningún sentido? ¿De dónde surge entonces ese deseo o ese anhelo natural o esa inquietud por entender o por creer que realmente sí hay un más allá? Vamos entonces, en segundo lugar, a ver qué es lo que dice la Biblia. Y ahora sí, Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28, que es la continuación de la lectura que hicimos la semana pasada. Dice la palabra de Dios así, Hechos 17, versículos 26 al 28. Y de una sangre, y quiero que subrayen eso en sus mentes, en sus corazones, porque hace casi 20 siglos, un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, él aseveró una cosa que en su momento pudo parecer algo muy atrevido, como surgido de una mente que quizás no sabía lo que él quería decir y que sin embargo él habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, aseverando algo que a través del tiempo y a través de las generaciones se puede comprobar científicamente. Él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos,
ante los varios o muchos o interminables mitos que han existido a través de la historia o que existían en los griegos acerca del origen del hombre, el apóstol Pablo, hermanos, enfáticamente y sin dudarlo, dijo una cosa. Dijo que Dios, el Dios del cual él predicaba, no solamente era el creador del universo, sino que todas las cosas que en él hay procedían de sus manos, y al hablar de todas las cosas también hablaba del ser humano. Él dijo que a partir de una sola persona, de una sola sangre, él había creado a toda la gente del mundo. 2, dijo que la hizo para que lo hizo para que ese ser humano habitara la tierra, la llenara completamente y que puso el límite de su habitación. ¿Qué significa esto? No solamente da la idea de que él determinó los periodos de la historia, que determinó el límite de su vida, sino que delimitó que la tierra fuera precisamente y únicamente el lugar en el cual el ser humano podía vivir libremente, con toda libertad. Hoy en día, hermanos, el ser humano se ha esforzado por conquistar el espacio. Y no, el hombre de ciencia no ha retrocedido en su idea de poblar el espacio. Se han mandado sondas a Marte, se han mandado, se ha investigado si el hombre puede habitar la luna, si puede habitar algún lugar, se ha creado tecnología, se han diseñado lo que podrían ser lugares en donde se podría habitar, donde se podría con oxígeno, ¿verdad?, de manera artificial crear plantas, crear habitaciones y crear todo lo que el ser humano se ha imaginado y que hemos podido ver, hermanos, en las películas. Sin embargo, la misma ciencia reconoce el día de hoy que el hombre no puede vivir fuera de la tierra. Le afecta ir al espacio, le afecta en su función pulmonar, le afecta en sus riñones, le afecta en muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre de una sola sangre, es decir, el ser humano proviene, todos los millones de seres humanos, los casi 8,000 millones de seres humanos que existimos el día de hoy, hermanos, provenimos de una sola sangre, de un solo hombre, de una sola mujer. Y el límite de nuestra habitación, hermanos, es la tierra. Fuimos hechos para vivir aquí, para morir aquí, para reproducirnos aquí. El hombre, hermanos, no es producto de la casualidad, no es el resultado de la evolución de algún animal, porque entonces, ¿en qué momento la evolución determinó detenerse? ¿En qué momento la naturaleza, en qué momento la casualidad, en qué momento, verdad, esos animales dejaron de convertirse en seres humanos? ¿Por qué no podemos ir a un zoológico? ¿Por qué no podemos ir a la selva en África? ¿Por qué no podemos ir a esos lugares donde esos animales siguen existiendo y verlos convertirse en hombres? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué? ¿En qué momento? El ser humano no nació en un árbol. No surgió simplemente por allí. El hombre y la mujer somos productos de la mano de Dios. Nuestro origen es divino y nuestro creador es quien nos da vida y aliento. Todos procedemos de un solo hombre, todos procedemos de una sola mujer, todos procedemos de una sola sangre. Hermanos, quiero que pongan atención en el video que vamos a pasar en un momento más y que me va a ayudar a explicar o a reforzar esto que yo les estoy comentando. Esta es una investigación, hermanos, muy profunda. Yo solamente quiero compartir con ustedes un video que dura 5 minutos, pero que vale la pena que nosotros veamos. Así que vamos a poner atención. Adelante, dale play, hermano. Esta mujer es la madre de la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió más de 150.000 años en el este de África. Todos los hombres y mujeres de la tierra tienen un parentesco con ella. La Eva genética, la mujer de la que todos descendemos, no era la única mujer viva en aquella época, ni siquiera la más fértil, sino que sus genes mitocondriales fueron los que más éxito tuvieron y los únicos que sobrevivieron. Todos los seres humanos vivos en la actualidad podemos seguir el rastro de un linaje común ancestral hasta esta mujer a través de una parte singular de nuestro ADN, el ADN mitocondrial. El ADN del ferrocruciado de la vida es nuestro código molecular propio y nos define de modo inmanente a todos y cada uno de nosotros.
Las mitocondrias son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de casi todas las células humanas. Son distintas al ADN cromosómico normal, que dicta nuestra estatura o el color de nuestros ojos. Los hombres las heredamos de nuestras madres, pero no se las podemos pasar a nuestros descendientes. En las mujeres pasan de madres a hijas a través de interminables generaciones, casi sin cambio alguno. Y así es como podemos seguir el rastro hasta nuestra Eva genética y sus hijas. Así que, escrito en su interior, está la historia de las mujeres del mundo y, por lo tanto, de la raza humana. La profesora Rebecca Kahn fue la científica pionera que descubrió esta importantísima pista. Empecé a trabajar en el ADN mitocondrial humano para poder obtener una perspectiva objetiva que me ayudara a comprender y ayudar a otras personas a comprender el parentesco existente entre los seres humanos de todo el mundo. Con esta nueva ciencia podía lograrlo. En alguna parte del ADN mitocondrial ocurren siempre mutaciones inofensivas que dejan marcas diminutas de todos los cambios. Estas marcas son como códigos de barras y pueden leerse del mismo modo. Kahn y su equipo descubrieron que los cambios se suceden a un ritmo bastante constante. Descubrieron que los grupos con las marcas más antiguas eran los africanos que vivían en el interior de África y se preguntaron si podían ser los pueblos más antiguos del mundo. En 1987, Kahn y sus colegas publicaron un trabajo que indicaba por primera vez que las marcas se remontaban a África, demostrando claramente que era el lugar de nacimiento de la raza humana. Un hombre de una tribu de Nueva Guinea, un barman parisino, una maestra americana, un labrador de Polinesia. Era improbable que entre ellos existiese un parentesco, pero estaban relacionados a través de una mujer negra que existió hace 150.000 años. Sus descubrimientos causaron sensación. ¿La respuesta de la gente? Bueno, la respuesta de la gente fue asombrosa. El público estaba realmente interesado en ciertos aspectos del tema y también con cierta tendencia a malinterpretar los datos por la terminología utilizada para describir a esa mujer, la africana. En realidad la gente creía que se refería a la bíblica, a una sola mujer de la Biblia judeocristiana, la mujer de Adán. Su trabajo consiste en reescribir la historia humana. A través de él sabemos que las primeras mutaciones tuvieron lugar en África, hace quizás 150.000 años, y le pertenecen a nuestra Eva genética. El profesor Christopher Stringer, un eminente paleoantropólogo británico, participó en la datación de los cráneos humanos modernos más antiguos. Este cráneo es lo máximo que nos podemos aproximar al aspecto de la cara de la Eva mitocondrial. Es un cráneo muy completo, encontrado en los sedimentos de una cueva que tiene una datación de 120.000 años de antigüedad. Y aquí podemos ver que es de un humano moderno. El cráneo tiene una bóveda alta y redondeada, y la cara está por debajo de la bóveda craneal. Y ese es el aspecto que tenía. Utilizando técnicas forenses de reconstrucción, se le añadió músculo y carne al cráneo para que nos proporcionase el primer vistazo al aspecto que posiblemente tuviera nuestra madre genética hace 150.000 años. Esto es lo que más nos podemos acercar. Pero ¿de dónde procedía esa Eva mitocondrial? ¿Quiénes eran sus antepasados? Hace 3,5 millones de años surgió un primer linaje de homínidos que lentamente evolucionó hasta llegar a nosotros, los humanos modernos. Pero genéticamente no podemos retroceder más que esta época. Todos los linajes genéticos ancestrales se extinguieron. Nuestro árbol genealógico moderno comienza a cambiar. Gracias, hermano. Quiero comentar algunas cosas. No sé si pueden prender la luz, por favor. Si quieres, ciérralo ya, hermano, para que ya no se reconozca a ninguno. Voy a tratar de resumir rápidamente todo esto. ¿Por qué quise que viéramos este video, hermanos? Porque actualmente la ciencia ha descubierto una cosa. La ciencia ha descubierto que a través del estudio del ADN se puede seguir una línea en la que se comprueba que todos los seres humanos procedemos
de una sola persona. Como pueden darse cuenta aquí, finalmente científicos hablan de 150,000 años, hablan de que pues después de esos 150,000 no se puede seguir un rastro, si de verdad fue porque un homínido o un mono evolucionó, después se formó la mujer, y el rastro más antiguo que se ha logrado encontrar de todos los habitantes de la Tierra lleva a que probablemente en alguna parte de África pudo haber existido esa primera mujer que en un momento dado fue la Eva mitocondrial, se le llama. Voy a decir varias cosas. La primera, de acuerdo al libro de Génesis, hermanos, en esta parte estaría el Edén, aquí, entre el Éufrates, el Tigris. Es decir, la ciencia está cerca. Lo más que han logrado investigar les lleva a alguna parte de África. El primer ser humano, Adán y Eva, que Dios creó, estaba en esta parte, y a partir de allí ustedes pueden leer la Biblia. Vino el diluvio, tuvieron sus hijos, se multiplicaron, llenaron la tierra y empezaron a esparcirse en todas estas zonas. ¿El punto cuál es? El apóstol Pablo dice, de una sola sangre fuimos hechos todos. ¿Pablo estaba diciendo una tontería? No. Lo que él está diciendo es, todos los seres humanos que tenemos vida, tenemos un origen en una persona. Y esa persona tuvo origen en alguien, en Dios. Qué interesante que hoy la ciencia, a través del estudio, hermanos, del ADN mitocondrial, y además del cromosoma Y, que ese está en el hombre, se puede determinar un solo origen en una mujer y en un solo origen en un hombre también, a través del estudio del cromosoma Y. Y podemos decir entonces que hoy la ciencia acepta que todos los seres humanos procedemos de la misma mujer y del mismo hombre. Regresamos nosotros entonces al libro de Hechos y nos damos cuenta que la Biblia, por eso dice claramente que fue Dios quien en algún momento del tiempo decidió formar al hombre. ¿Cómo formó al hombre? Dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra, y que una vez que lo formó del polvo de la tierra le dio el aliento de vida que le permitió llegar a ser un ser viviente, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahora bien, dice la palabra de Dios que a ese primer hombre Dios lo llamó Adán, que a su mujer la llamó Eva, según Génesis capítulo 3, versículo 20, y que los hizo seres inteligentes, los hizo, ¿verdad?, capaces de comunicarse desde el primer momento en el que ellos fueron creados. No tuvieron que aprender a hablar. Ellos hablaban desde el principio, se pudieron comunicar con Dios, los creó con la habilidad, hermanos, para labrar la tierra, para labrar el huerto, en este caso Adán, y para cuidarlo, según Génesis capítulo 2, versículo 15. No tuvieron que pasar épocas, cientos de años o milenios para que el hombre fuera aprendiendo. Dios le dio la capacidad desde que lo creó para hablar, para trabajar. No eran personas torpes. No eran personas con falta de inteligencia. De hecho, dice la Biblia, hermanos, que Adán era tan capaz que Dios le dio la tremenda tarea de ponerle nombre a todos los animales que había en el huerto del Edén, según Génesis capítulo 2, versículo 19, y que él pudo llevar a cabo esa tarea sin ningún problema. Entonces, hermanos, la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano actúa de manera tan inteligente porque es producto de un Dios inteligente y perfecto, que lo único que necesitó, hermanos, fue de la tierra para poder crearlo. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre muere, Dios le dijo que con el sudor de su rostro va a comer el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fue tomada. Pues polvo era y al polvo volvería, dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros observar o cómo podemos determinar que realmente el hombre, hermanos, es producto de la mano de Dios y que realmente fue hecho del polvo de la tierra, que realmente el ser humano es un ser no solamente inteligente, sino que tiene un origen divino? Vamos a analizar algunas cosas, hermanos. La primera, hablemos de su cuerpo. El cuerpo del hombre, hermanos, está compuesto por muchos elementos químicos.
Definitivamente hay una lista bastante larga que está mencionada ahí en la imagen que está proyectada. Pero particularmente podemos hablar de hidrógeno, podemos hablar de oxígeno, podemos hablar de carbono, podemos hablar de nitrógeno, que hace aproximadamente el 96.3% de su cuerpo, más todo lo demás, que hay calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, rastros de yodo, rastros de hierro, de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el hidrógeno, por ejemplo, y el oxígeno combinados forman el agua, que es la sustancia que más existe en la Tierra y en los seres vivos constituye más o menos el 70% del peso de una persona adulta. Y juega un papel importante, fundamental, hermanos, en las células, ya que debido a sus propiedades, como solvente constituye el medio en el cual se producen la mayoría de las reacciones químicas dentro de nuestras células. Hablemos del carbono, por ejemplo, rápidamente. Es el elemento fundamental para la existencia de la vida, en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pues todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbonos enlazados entre sí. Sin esto no podríamos tener la vida. La vida en la Tierra, hermanos, está basada en el carbono, hasta tal punto que no conocemos ningún compuesto relacionado con la vida en el que no esté presente. La única excepción sería, hermanos, el agua, que por cierto tenemos una gran cantidad en nuestro cuerpo. Hablemos del cerebro humano. Hermanos, el cerebro humano tiene la capacidad de procesar simultáneamente una cantidad asombrosa de información. Hoy en día, hermanos, se han creado computadoras capaces de procesar una cantidad inmensa de datos. Pero aún así, no se compara, hermanos, con el funcionamiento del cerebro. El cerebro capta todos los colores y objetos que vemos, la temperatura a nuestro alrededor, la presión de los pies sobre el piso, los sonidos, lo seco de la boca, hasta la textura más fina que nosotros, hermanos, podemos tocar. El cerebro registra y procesa todas las emociones, todos los pensamientos, todas las memorias. Al mismo tiempo, nuestro cerebro tiene la capacidad de monitorear las funciones continuas del cuerpo, hermanos, como la respiración, el parpadeo, el hambre, el movimiento de los músculos de nuestras manos. Procesa más de 1 millón de mensajes por segundo. Nuestro cerebro tiene la capacidad de evaluar la importancia de todos los datos que entran, de filtrarlos, de ver qué es importante, qué no es importante, y con base en ello hacernos como seres humanos actuar. Esta función de filtrado, hermanos, es la que nos permite enfocar y funcionar efectivamente en el mundo. Sin el cerebro no podríamos ser la clase de personas que somos, de tomar decisiones, de enfrentar las circunstancias, de resolver los conflictos, de actuar, de movernos. El cerebro procesa más de 1 millón de datos por segundo mientras evalúa la importancia de cada uno de ellos y nos permite actuar de acuerdo a todo lo que es más relevante, y tiene la capacidad de decirnos qué podemos hacer a un lado o dejarlo para otro momento. El cerebro, hermanos, funciona de manera muy distinta de los demás órganos de nuestro cuerpo. Hay una inteligencia particular en él, la habilidad de razonar, de generar sentimientos, de soñar, de planear, de actuar, de relacionarnos con otra persona, con otras personas. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros explicar el funcionamiento del cerebro? ¿Cómo podríamos determinar que la casualidad, la evolución, el surgir de un árbol, de una planta, de una piedra, determinó que tuviera esa capacidad? No, hermanos. Decía yo la semana pasada acerca de qué dice la Biblia del origen del universo, que la ciencia dice que todo funciona tan perfectamente que alguien tuvo que haberlo organizado al universo para que funcionara así. Alguien inteligente tuvo que haber creado un cerebro de esa naturaleza, un cerebro como nosotros, para que fuésemos de hecho una imagen. Somos la imagen, hermanos, del diseñador, del creador, de Dios. Lo que Pablo está dejando en claro es, no solo provenimos de una sola sangre, sino que somos producto de Dios, del creador de todas las cosas. 3. El ser humano, a diferencia de los animales, hermanos, el ser humano, a diferencia de los animales,
tiene alma, tiene espíritu, tiene conciencia. ¿Es consciente de la bondad o de la maldad de sus hechos? ¿Es capaz de entender que su existencia no termina con la muerte? Vean ustedes las noticias. La policía encontró la guarida de un secuestrador, de un violador, de un asesino, de una banda de ladrones. Entran a su casa, entra a su guarida, y esa persona con seguridad va a tener una gran cantidad de imágenes, las que ustedes imaginen, de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento, de cualquier religión. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos? Porque aún con toda la maldad que ha desarrollado y que es con la que actúa, hay algo dentro de él que es su conciencia, que le fue puesta por Dios, ¿verdad?, como una medida para entender la bondad o la maldad de sus hechos. Le reclama y le dice que algo tiene que hacer para compensar aquello que está llevando a cabo, y que su conciencia le dice que no es correcto. Hermanos, quiero que vayamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Job capítulo 32, versículo 8. Quiero que veamos no solamente que el ser humano tiene alma y espíritu, que tiene una conciencia, que es consciente de la bondad o la maldad de sus hechos, y que su existencia no termina con la muerte, sino que su vida y su inteligencia provienen precisamente de Dios. Job 32, 8. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 32, versículo 8, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: ciertamente espíritu hay en el hombre. Es decir, tiene una vida, tiene algo especial, tiene un hálito que es lo que le hace vivir, moverse, ser. Pero también dice, y el soplo del Omnipotente le hace, ¿qué dice? Que entienda. Si Dios como Dios no existiera, entonces nosotros no podríamos ser seres inteligentes, hermanos. Somos inteligentes porque el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, sopló en él aliento de vida. Lo que nos hace inteligentes es que a nosotros Dios nos dio con su Espíritu el aliento de vida. Podemos ver un animal, hermanos. Podemos ver un caballo que puede adiestrarse. Podemos, antes, cuando los animales, ¿verdad?, se permitían en los circos, verlos hacer toda una serie de malabares, de participar en algo que nos hacía sorprendernos. ¿Quién no tiene una mascota en casa, verdad? Un perico al que le puedes enseñar a hablar, o un perro, ¿verdad?, que puede comprender muchas cosas, tu tristeza, tu dolor, que puede encariñarse contigo de tal manera, ¿verdad?, que equivocadamente estamos tratando el día de hoy como si fuera un ser humano, pero que no tiene ninguna inteligencia, no la tiene. ¿Qué nos diferencia entonces a nosotros de esos animales? La inteligencia, porque Dios sopló en nosotros su Espíritu. Es lo que nos permite razonar, comprender, actuar. 2, Dios nos dio la conciencia como el mayor y mejor juez, aun cuando nosotros no tuviésemos ningún acercamiento con su palabra. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 9, y a Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia acerca del origen del hombre? Lo que la Biblia dice es que Dios nos creó a todos de una sola sangre, de un solo hombre, de una sola mujer, Adán y Eva. Hoy la ciencia dice que efectivamente se puede rastrear a través del cromosoma X, a través del ADN mitocondrial, que efectivamente el ser humano tuvo que tener un solo origen, una mujer, un hombre. Pablo tenía razón en aquel entonces. Juan capítulo 8, versículo 9. Y tan somos obra de un creador, de un Dios sabio, inteligente, que somos sabios también nosotros, que definitivamente no podemos ser como Dios, pero somos una imagen de Él. Y Él nos creó con la capacidad
de valorar nuestras acciones y con base en ello tomar decisiones. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por, ¿qué dice? Su conciencia. ¿Han visto a un niño que le pega a otro y después, oye, ¿qué estás haciendo? Y va con el otro y dice, perdóname, es que no te quería pegar. O ese hijo que te desobedece cuando es pequeño, mami, perdóname, mamá, perdóname. O ese compañero en el trabajo, ¿verdad? Que no tiene temor de Dios, que es una persona mal hablada, corrupta, corrompible, ¿verdad? Perversa, pero que tiene la capacidad de darse cuenta, de repente hacer un acto de bondad. ¿Por qué hay gente, hermanos, que se convierten en buenos filántropos? Porque su conciencia les dice, pues hay que regresar algo de todo lo que me estoy robando, ¿no? Hay que dar algo de todo aquello que estoy teniendo. Y por eso surgieron los orfanatorios y los hospitales y muchos lugares donde las personas pueden ir, porque hay muchos filántropos que dan de sus millones y de sus cantidades, porque su conciencia les dice, hay que retribuir, hay que hacer algo, no todo puede ser para acá. Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué los viejos fueron los que se fueron más rápido? Porque han vivido más, porque hemos cometido más maldades, porque hemos hecho más cosas. Y cuando Jesús, confrontándolos con el pecado de aquella mujer que había sido encontrada, ¿verdad?, en adulterio, le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dice que su conciencia les hizo entender, tengo que irme de aquí. Ningún ser humano, cuando estemos delante de la presencia de Dios, dando cuentas por nuestra vida, vamos a poder decirle, Señor, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era malo. Dios va a decir, no tienes razón. Es que a mí nadie me habló de la Biblia. Yo nunca tuve una Biblia en la mano. Yo nunca conocí a un cristiano, y al que conocía se llamaba Germán y era un hipócrita, era peor que yo. Yo no sabía. Germán soy yo para quienes nos visitan. Yo no sabía. Dice Dios, cuando yo te creé, te puse una conciencia, y la conciencia te acusaba o te defendía. Tú sabías perfectamente que lo que hacías era bueno o era malo. Un perrito, hermanos, que muerde a su dueño, ¿puede saber que es malo? No, reacciona. Un perrito reacciona por instinto. Sí, podemos domesticarlo, sí podemos dejarlo con un niño, sí podemos decir, es que esta raza es muy buena para los niños. Es buena hasta cierto punto, pero en algún momento ese animal puede reaccionar como lo que es, un animal. Y por eso unos animales que se consideran mejores cuidadores de niños han mordido a sus amos, han matado niños, han causado heridas. Y a veces los dueños, ¿verdad?, en venganza o en desquite o por enojo van y los matan. Era un animal y tenía que actuar como lo que es, como un animal. ¿Tiene conciencia? No, pero el ser humano sí. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Pablo, me llama la atención que cuando Pablo está predicando en el Areópago, nadie argumentó en contra de sus argumentos. Nadie le rechazó. No es cierto, tu Dios no creó el universo. No es cierto, no provenimos de una sola persona. Porque lo que él dijo, lo dijo de manera tan segura, tan enfática, tan convincente, que los hombres dijeron, creo que tenemos que pensarlo. Creo que tenemos que considerarlo. No sé si terminaron entendiéndolo o no. Dice Romanos capítulo 12, 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Qué dice, hermanos? ¿No es Romanos 12? Ah, 2, perdón, discúlpenme, hermanos. Con razón los veo que me ven con cara de Juan. Disculpen, hermanos, yo me equivoqué. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque cuando una persona que no tiene temor de Dios hace por naturaleza lo que es bueno, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus... Es que yo conozco personas que no son cristianas y son hasta mejores. Claro, ¿por qué pueden ser buenas personas, hermanos? ¿Por qué una persona no cristiana puede ser buena? Porque hay una ley escrita en su corazón. Dios no nos rescata para ser buenas personas, porque buenas personas ya hay en el mundo. Dios nos rescata porque estábamos condenados al infierno, con todo y la bondad, porque la bondad no nos rescata de la condenación del diablo. Nos rescata porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y porque como seres humanos, lo primero que violamos en el día a día es nuestra conciencia. Porque la conciencia, aunque nos recuerda lo que es bueno o es malo, no es suficiente para detenernos, ni siquiera para salvarnos, pero está puesta allí como una ley en nuestros corazones. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estoy repitiendo el 14, el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso de repente tu amigo, tu amiga, tu cónyuge inconverso viene y reconoce: oye, mira, discúlpame, es que yo no quise decir eso, es que se me salió, es que no te quise pegar, es que algo pasó. 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No está diciendo el apóstol Pablo que un día una persona que no temió a Cristo y que hizo cosas buenas cuando esté con Dios, Dios se las va a tomar en cuenta para ser salvo. No, lo que va a juzgar Dios en él es si hay salvación o no. Lo que va a juzgar en él es: había una realidad en tu vida, tu conciencia. Tú no puedes decir que no escuchaste de mí, que nadie te predicó, que no sabías que no tenías que hacer lo malo, porque cuando yo te creé semejante a mí, yo te creé con una ley en tu corazón, que es la conciencia que te decía que era bueno y que era malo, y que te diferenciaba del resto de la creación. Y que te hizo comprender que en algún momento tú tenías que tomar una decisión, porque probablemente tu vida no terminaba con la muerte. Y por eso es que tenías un anhelo natural por lo eterno, por entender qué hay en el más allá. Porque hay tantos científicos, hermanos, que incluso han experimentado en sus propias vidas esos límites que hay entre la vida y la muerte, esas famosas experiencias de muerte. Porque quieren descubrir ese momento. ¿De dónde surge ese anhelo? Porque son obra de un Dios eterno. Y no entienden que no hay que pasar por esas experiencias. La única por la que hay que pasar es el arrepentimiento de los pecados, la confesión delante de Dios, el creer en Cristo, el recibirlo como Salvador personal. También podemos ver que el alma del hombre o el espíritu del hombre puede ser llevada a un lugar de condenación. Mateo capítulo 10, versículo 28. Estoy casi por terminar. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dios nos creó un alma, es decir, una mente, una capacidad de pensar, de sentir o decidir. Eso es el alma. El alma es la capacidad de pensar, sentir o decidir. Nos creó con un cuerpo, pero también nos creó con un espíritu.
Y ese espíritu, dice la palabra de Dios, no solo lo que nos da vida, sino que después de morir ese espíritu puede ir a uno de dos lugares, pero no a los dos. A uno de dos lugares, pero no a los dos. Y uno de esos lugares, dice Mateo 10:28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma, o en este contexto el espíritu, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Hay un más allá para el ser humano? Sí. Hermanos, no hay un cielo de los animales. Tu perrito no se fue al cielo de los perros. Tu lagartija no se fue al cielo de las lagartijas. Tu hurón no se fue al cielo de los hurones. No, su vida se extingue con la muerte. Pero cuando el ser humano muere, su espíritu, si cuando ese ser humano vivía, no se arrepintió de sus pecados, no los confesó a Dios, no recibió a Cristo, dice la palabra de Dios, dice Jesús, que su alma, que su espíritu va a ir al infierno. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar de condenación, es un lugar de fuego, es un lugar eterno, es un lugar donde el gusano no muere, es un lugar de sufrimiento por los siglos de los siglos. Que ese espíritu estará eternamente acompañado por el diablo y sus ángeles por toda la eternidad. Finalmente, primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dios dice que aquellos que hemos creído en Cristo tenemos que cuidar toda nuestra vida y preocuparnos por todo lo que somos como individuos. Vamos a primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. En virtud de que no tenemos un origen casuístico y que si hay una eternidad, tenemos que preocuparnos no solamente por la vida, sino por la eternidad. No solamente disfrutar la vida, sino entender que tenemos que prepararnos para disfrutar la eternidad. Tenemos que hacer uso de la inteligencia que Dios nos dio para prepararnos para ello. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del ser humano, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos llevaríamos mucho tiempo argumentando acerca de lo maravilloso que es el cuerpo humano, de cómo podemos comprobar realmente, sí, a través de muchos aspectos, no solamente de la Biblia, su origen divino. Así que quiero plantear nuevamente la pregunta: ¿el hombre surgió como producto de la mera casualidad? ¿Fueron simplemente, hermanos, causas biológicas las que formaron perfectamente los tejidos adecuados, el flujo sanguíneo, las neuronas o la estructura corporal? No, la respuesta o las respuestas rotundas a cada una de esas preguntas es no. Nada surgió de la casualidad. Todo en el universo, incluido el ser humano, somos producto de la mano de Dios. Y es por Dios, dice su palabra, que tenemos vida, que nos movemos, que existimos, que somos. Es por Dios que nos movemos, que existimos y que somos. Yo hago un llamado a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, a todas las señoritas, como lo he hecho en otras ocasiones, universitarios que van a la preparatoria, que van a la secundaria. Jóvenes, no nos dejemos impresionar por el conocimiento humano. Ahora que estamos yendo a Guerrero, hermanos, conocimos a un muchacho que es biólogo, es el maestro de allí de la comunidad a donde estamos compartiendo el evangelio. Él dice que era cristiano de niño. Y dice que el problema es que estudió biología, él es biólogo. Dice, y cuando empecé a estudiar, ocurrió en mí una lucha. Porque me di cuenta de muchas cosas. Y hoy él se declara ateo.
¿Cuántos jovencitos en nuestra secundaria no han estudiado, en nuestras iglesias no estudian, por ejemplo, psicología, algunos medicina, algunos ciencias? Y llega el momento en que dices, no, es que yo estaba engañado. Es que la Biblia no es verdad porque estoy descubriendo muchas cosas. Sí, por supuesto que sí. Y es lo bueno de la ciencia. Es lo bueno de contar hoy con herramientas, ¿verdad?, que nos permiten comprobar muchas cosas. Pero si nosotros con realidad o con veracidad nos involucramos en ellas, nos vamos a dar cuenta, como veíamos la semana pasada y como vemos hoy, que la ciencia misma lo único que está haciendo es comprobar lo que ya los hombres y mujeres de la Biblia aseveraban en su tiempo. Yo no puedo decir que Pablo era un hombre de ciencia porque no lo era. Pero Pablo dijo, de una sola sangre provenimos todos. Y nuestro hálito de vida procede de Dios, así como todo lo que hay en el universo. Y es por Dios que existimos, nos movemos y somos. Tal vez hay cosas que ustedes y yo, hermanos, no vamos a comprender, cuando menos yo. Pero lo que sí puedo comprender es que Dios es real, que nos ha dado un espíritu y que un día estaremos en la eternidad con Él. Conclusión: ningún creyente debería de vivir confundido respecto a su origen. Ninguno. Todos los creyentes, todos los cristianos, deberíamos de recordar una cosa: fuimos hechos, y no solamente nosotros, todos los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios. Y los creyentes que hemos creído a Cristo, tenemos su espíritu. Y un día gozaremos de la eternidad con Él. Porque sí hay un cielo para los seres humanos. Sí lo hay. Y nuestro Creador nos espera. Él está allí. Y nosotros un día estaremos con Él. Que Dios los bendiga, hermanos.